se cumple ahora un mes de gestión de Alberto Fernández, un año, perdón, de gestión en la presidencia de Alberto Fernández. Y por eso vamos a ver su boletín de calificaciones con Jorge Liotti, que está aquí con nosotros. Jorge, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Eleonora? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, un año. Un año de gestión de Alberto Fernández. Un año difícil, lo tenemos que decir, es cierto. Todo muy impregnado por la pandemia, que va a ser una de nuestras materias. Yo te diría que tiene más pendientes que aprobados. Y así que si querés nos vamos metiendo un poquito en cada una de las materias que tuvo como parciales, ¿no? Temas. Claro, temas totalmente. En el medio, ¿no? Tal cual. A ver, aprobado o desaprobado. Aquí tenemos alumno, vean, Alberto Fernández. Primer año. Sí. El colegio, aquí está, el sello de presidencia de la Nación. Colegio Casa Rosada. Colegio Casa Rosada. Los presidentes aprenden en el ejercicio, no antes a ser presidentes. Es cierto. Todo con cursada remota, porque, viste, por la pandemia no se podía hacer mucho presencial. Es cierto, es verdad. Desde Olivos, después en algún momento tomó nuevamente la gestión en Casa Rosada. Pero lo cierto es que las materias tienen que ver con llevar adelante un país. Muy complicado, sí. El presidente termina un primer año muy difícil, mucho más de lo que él naturalmente sospechaba, y con desafíos muy importantes para el segundo año, que incluye obviamente el tema electoral, ¿no? Si te parece, repasamos un poquito segmentando por materias. Dale. En primer lugar, yo me anoté también algunas cositas para no olvidarme. Materia economía, lo pusimos primero porque se supone que es el mandato principal con el que asumió Alberto Fernández, mejorar la economía que en mal estado había dejado la gestión de Macri. Acá ya empiezan a haber asteriscos por el tema de la pandemia, es decir, todo lo que hablemos en este rubro obviamente está impactado por un dato que estaba fuera de toda previsión. Así todo, la economía tuvo desempeño muy negativo. Este año se estima que la actividad va a caer aproximadamente un 10%. Es muchísimo. La mayoría de los países muy afectados por la pandemia cayeron, pero no todos cayeron tanto. Claro. Muy pocos lograron salvarse. Y esto habla que de alguna manera la pandemia lo que hizo fue agravar problemas económicos estructurales que vienen de arrastre. Algunos desde hace mucho tiempo, que tienen que ver con competitividad, sistema industrial, etcétera. Y otro de la última década en la cual Argentina no ha podido crecer. El último tramo de Cristina Kirchner y buena parte de la gestión de Macri, la Argentina no creció. Retomar eso en este contexto era muy complicado, el resultado fue este 10%. Ahora, Jorge, hablamos de la pandemia, pero también allí incluiría la gestión de la cuarentena, ¿no? Que tiene una íntima relación con el nivel de actividad económica. A ver, yo diría, primero en lo económico te diría, caída de actividad, mucha tensión cambiaria, que fue otra característica, una gran disputa con el dólar, la fragmentación de los dólares, el cepo, todo el tema cambiario fue un tópico muy ríspido, a pesar de que hoy está un poquito más calmo, pero yo te diría que insumió, perdió reservas, otro dato muy negativo. Y el tercer punto también negativo dentro de lo económico tiene que ver con la relación con el empresariado. Ha sido, había mucha expectativa del empresariado de mejorar su situación desde lo que había sido la situación con Macri. Eso no se plasmó y tuvo un punto de inflexión muy claro, todos los reconocen, que fue el intento de expropiación de Vicentín. Ahí como que se quebró un pacto, yo te diría, de entendimiento, de cordialidad, de diálogo, y empezó una deriva mucho más conflictiva, con iniciativas que el sector privado interpretó que iban en contra de ellos. El más visible fue el tema del impuesto a la riqueza. Con lo cual aparecieron fricciones con el sector económico que complicaron el espíritu inversor, el clima con el empresariado. Si pusiéramos un dato positivo en este aspecto, ha sido el de la renegociación de la deuda. Probablemente algunos cuestionan que se alargó mucho y demás, pero bueno, se cerró una negociación con los bonistas, se inició una conversación con el Fondo Monetario, probablemente sea el dato más favorable de esta evaluación. Tal cual. Pero dentro de la materia de economía, quizá un puntito allí a favor, pero el balance es desaprobado. Es negativo, sí. El segundo punto es justicia. La justicia. Bueno, allí yo te diría que es la agenda más pura del kirchnerismo, donde Alberto más incómodo se lo notó, como teniendo que impulsar y a veces corriéndole un poco el cuerpo a demandas muy fuertes de la propia Cristina Kirchner y de su sector. Yo acá noté algunas cosas. La discusión por la procuración, que todavía está vigente, respecto a si es rafecas o no, si se modifica la ley. Todo un tema de agenda muy complicada
que se puede empantanar en la Cámara de Diputados. La reforma judicial, muy barrosa, originalmente de Alberto. El kirchnerismo le adosa la comisión Veraldi, le hace cambios, se aprueba en el Senado, se traban diputados, costoso, difícil de presentar, a pesar de que el objetivo original era virtuoso, que era reformar un poco el sistema de Comodoro Pi. El tema de la Corte Suprema, que estaba en el paquete de la Comisión Veraldi, pero que en las últimas semanas, días, te diría, el oficialismo apuntó como el objetivo para disparar a partir del fallo. Exactamente, del tema Amado Vudú. Yo te diría que vamos a ver mucho más de eso, de un oficialismo exacerbado contra la Corte a la que identifica como el gran adversario en materia judicial, preparando también lo que pueden ser los pronunciamientos de la Corte respecto de las causas de la propia Cristina. Recordemos que, por ejemplo... ahí está el meollo de la cuestión, exactamente. ¿no? La defensa Vudú en realidad es una defensa Cristina. Sin duda. Y el ataque a la Corte, yo te diría que es un ataque preventivo por lo que tiene que resolver respecto de la situación de la propia Cristina. En principio, en relación con la causa que está más avanzada, que la de la obra pública, donde Cristina viene pidiendo que se haga una fiscalización de toda la obra pública de muchas décadas. Bueno, la Corte no sé si le va a aceptar, sería una señal de que no tiene margen allí para apelar ese tipo de cosas. Después tuvo todo el tema de los traslados de los jueces, ¿no? Bruglia, Bertuzzi, toda esa discusión, y las causas propiamente de la vicepresidenta, que no han tenido la evolución que ella esperaba. De hecho, no ha zafado mucho, sigue con esa obra, sigue en juicio oral el tema de los cuadernos, que la casación esta semana rechazó. Bueno, yo te diría que en este aspecto forzaron mucho la máquina, pusieron mucho empeño y los resultados no fueron buenos, así que también... Desaprobado. También lo desaprobamos. Venimos desaprobando las dos materias por ahora. Vamos a hablar de la pandemia. A ver, vos decís, todo esto tiene un tinte por la pandemia. Digo, está teñido por la pandemia. Exactamente, la pandemia marcó la gestión y de hecho en el gobierno te dicen, nosotros no arrancamos hasta que la pandemia no ceda, ¿no? Bueno, hay que ver si sin pandemia la gestión hubiese sido claramente superior, no lo sabemos, es contrafáctico. No, pero porque aparte igualmente vos estás hablando de señales y de hechos políticos, ¿no? Cuando hablas de Vicentín no tiene que ver con la pandemia, cuando hablas de la Comisión Veraldi no tiene que ver con la pandemia. Y hay un análisis que es fáctico, que es qué pasó en los 3 meses que no hubo pandemia. Y en general, si vos ves diciembre, enero y febrero, fueron 3 meses de tapar urgencias. O sea, era un gobierno destinado a poner parches, la famosa ley ómnibus de diciembre, donde se subieron impuestos y demás, aumento de retenciones, congelamiento de tarifas, es decir, era una administración destinada más bien a tapar huecos, ¿no? Eso es lo que se vio. Después vino la pandemia y impregnó el resto. Bueno, en la pandemia yo te diría que marcaría un par de puntos que yo creo que fueron a favor del gobierno. Lo que podríamos llamar la primera cuarentena, la primera etapa, que fue la etapa donde, de alguna manera, ante el temor de la ola que venía de Europa, se logra contener y preparar un poco mejor el sistema sanitario, que estaba en una situación muy endeble. Entonces, el primer objetivo fue, el sistema sanitario no se saturó, y ese primer mes, primeros 2 meses de cuarentena, yo te diría que surtió ese efecto que se estaba buscando, que era aplanar la curva y evitar que se desbordara el sistema sanitario. Bueno, después viene, yo te diría, la segunda etapa de la cuarentena, que es cuando se empieza a extender indefinidamente y el gobierno no puede pergeñar otro plan que no sea mantener el encierro. El enamoramiento de la cuarentena. Sí, yo te diría que también en parte la incapacidad o para visualizar alternativas que no sean solamente el cierre total, ¿no? Yo creo que ese fue un problema. El tema de los testeos fue otro problema grave porque fue muy deficitario y en parte eso hizo que hubiera problemas con las cifras, hubiera que seguir con el encierro muy duro. Y después yo lo que te diría es el doble estándar, ¿no? Que fue otro problema que tuvo, este tema de un mensaje de responsabilidad social y un gobierno y el propio Alberto Fernández, que en muchos casos se vio entrampado en reuniones con gente sin barbijo. Bueno, esa confusión que generó el mensaje. Con Infran, digo, exactamente. El almuerzo, el alzado con los Moyano, todas las cuestiones que ya hemos visto, y lo último, el velorio de Maradona, ¿no? Exactamente. Entonces,
Estos son los aspectos negativos. En el positivo yo pondría la primera cuarentena y un dato que a mí me parece muy importante, que ha sido la instrumentación de emergencia de una serie de planes de asistencia social y económica, el ATP, el IFE y la ampliación de otros planes que han permitido, yo te diría, contener lo que de otra manera hubiese sido una crisis humanitaria muy profunda, que no se produjo, no hubo estallido social, y eso yo creo que fue mérito de una reacción rápida inicial del gobierno. Por lo cual vamos a poner un regular, te diría aspectos positivos y negativos. Algunos objetivos aprobados, otros no, regular entonces en la calificación final. En la pandemia, exactamente. Bien. Si vos me decís, creo que la nota final de la pandemia va a estar cuando sepamos cómo le sale el operativo vacunación. Claro. Eso va a terminar de inclinar la balanza. Si el operativo vacunación sale bien, por ahí se lleva un mérito de este punto. Por ahora, ¿no? Se la llevó a diciembre. Por ahora está ahí en observación. Como dicen las maestras de mis hijos. En observación. Bueno. Relaciones políticas. Bueno, hay también un regular. Y otra vez 2 etapas, ¿no? Porque relaciones políticas tiene que ver con las relaciones con la oposición y hacia adentro de la propia coalición gobernante. En la primera etapa, yo te diría que fue marcada por el espíritu dialoguista de Alberto con la oposición. Ahí estaba la primera cuarentena, mi amigo Horacio, el trío cuarentena con Kicillof, la conversación con los bloques legislativos de la oposición, un esquema diferente de lo que había sido el último kirchnerismo. Y hacia adentro del Frente de Todos, yo te diría que había un nivel de concordia mucho mayor. Cristina no intervenía tanto, todavía una etapa estuvo con el tema de que iba y volvía a Cuba por lo de la hija. Bueno, yo te diría que era de relativa cordialidad. La segunda etapa es muy conflictiva hacia la oposición y hacia adentro de la coalición gobernante, hacia la oposición porque se rompe el vínculo con Larreta, porque empieza la ofensiva contra la ciudad en materia económica, porque los proyectos en el Senado no se conversan y Cristina impone un rígido esquema, yo te diría, de verticalismo. Y hacia adentro empieza, yo te diría que es quizás lo más complejo, empieza a resquebrajarse la relación entre los actores de la coalición gobernante. Cristina y Alberto no se hablan hace casi 2 meses, empiezan las desconfianzas, las señales indirectas, los gestos de disgusto, algunos explícitos como las cartas de Cristina, ¿no? El despegue de la reforma judicial de Cristina, la carta posterior, la jugada de los senadores que muchas veces complican la gestión. Bueno, se empezó a trabar. Entonces, en este punto de relaciones políticas también va un regular. Va un regular, porque hubo una primera etapa donde aparecía la virtud del diálogo y la moderación hacia adentro y hacia afuera. Y ahora termina más difícil el año. Y por último, vamos con relaciones exteriores. Acá tenemos un desaprobado en rojo también. Sí, no, yo te diría que es el punto más flojo de los puntos centrales de la gestión. Especialmente el tema Venezuela ha sido un tema que cruzó prácticamente todo el año de gestión con permanentes ambigüedades y posturas poco claras, con gestos de, yo te diría, de condena hacia el régimen de Maduro y después de acercamiento, ruido con embajadores, caso Raimundo y caso Alicia Castro, y hoy nos encuentra la realidad parado después de un año sin saber qué decir respecto de la elección del último domingo, que fue totalmente irregular y el gobierno no se pone, digamos, termina priorizando la interna. Claramente, yo te diría, si vos le pudieras hacer una lobotomía a Alberto Fernández, te va a decir que no le gusta Maduro, el madurismo lo critica, Felipe Solá tampoco, pero tiene a Cristina del otro lado y hacen equilibrio. Claro, exactamente. En consecuencia, desaprobado. Desaprobado. Bueno, este es el boletín de calificaciones de Alberto Fernández en su primer año de gestión, según el profesor Jorge Liotti. Humildemente. Gracias, Jorge. La seguimos en un ratito, porque de aquí me voy a ir con nuestro móvil que está trabajando en vivo. Comenzó el testeo obligatorio a turistas